Altos funcionarios estadounidenses inician viajes y reuniones internacionales para presionar a la dictadura. Además, el tema de una posible intervención militar dejó de ser un tabú. Viajes, sanciones e intervención. Estados Unidos redobla presión contra Maduro. En tan solo una semana Estados Unidos decidió endurecer el tono y las acciones contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr la salida de la dictadura antes de que culmine este año. Al tiempo en que se activa la vigencia de las sanciones económicas contra el régimen, altos funcionarios estadounidenses realizan viajes y reuniones internacionales para presionar a la dictadura. Además, el tema de una posible intervención militar dejó de ser un tabú. Luego de que Elliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, fuera duramente criticado tras afirmar que en Venezuela era muy temprano aplicar el artículo 187 que autoriza una intervención, el gobierno de Trump decidió opacar las declaraciones de Abrams, y por el contrario endurecer su política exterior en contra de la dictadura. Intenta aliarse con la Unión Europea, tras enviar al representante diplomático para negociar con España y Portugal, y así evitar que empresas europeas mantengan negocios con el régimen de Maduro. En la última semana Estados Unidos. Tal es el ejemplo de la petrolera española Repsol, que podría ser sancionada por Estados Unidos, pues desde que Trump impuso nuevas sanciones económicas a USA, los principales proveedores de productos de petróleo y derivados del país han sido Repsol, la estatal rusa Rosneft, la india Reliance Industries y las plataformas de contratación Vitol y Trafigura. Este es un caso que la propia Repsol ha planteado en Washington, y está bajo una discusión muy activa en este momento tanto en Washington como aquí, dijo Abrams. Hemos planteado a la UE y a países europeos que consideren si quieren ser un patio de juegos para criminales venezolanos y sus familiares, sentenció. A las declaraciones de Abrams se suman las de Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien advirtió que si Maduro llega a fin de año la crisis venezolana será como la de Siria, donde Estados Unidos se vio obligado a intervenir. La crisis en Venezuela podría llegar a ese nivel, el de la intervención militar, a final de este año, si Maduro sigue en pie, dijo el oficial de alto rango. Otro indicio de que la intervención militar está sobre la mesa y que dejó de ser un tabú, surge luego de que el senador republicano, Rick Scott, instara al gobierno de Estados Unidos a contemplar el uso de militares en Venezuela. Debemos obligarles a abandonar esa noción, dijo Scott en un foro sobre Venezuela organizado en Washington por el American Enterprise Institute. Simplemente, yo creo que ellos piensan que nosotros no hablamos en serio. Hasta ahora las sanciones por sí solas no han detenido al régimen de Maduro, y Estados Unidos necesita comenzar a considerar el uso de activos militares para llevar ayuda a los millones de venezolanos enfermos y hambrientos, sentenció. El secretario de Estado, Mike Pompeo, inició una gira por Sudamérica para definir una agenda contra el régimen de Maduro. Pero la presión estadounidense sobre Venezuela no se detiene. A través de un comunicado, Pompeo recorrerá Chile, Paraguay, Perú y Colombia en función de profundizar sus relaciones con Sudamérica, y sumar apoyos para la democracia en Venezuela. Este viernes, Pompeo se reunió con el presidente chileno, Sebastián Piñera, y dijo que Estados Unidos cree que ambas naciones, y el resto de las Américas tienen una oportunidad increíble de consolidar un futuro de democracia. Pompeo agregó en este sentido, que su país quiere aliarse mientras la región toma cada vez más pasos hacia ese objetivo, incluso aquellos que son dolorosos o difíciles. Y destacó el trabajo conjunto para lograrlo en Venezuela, donde una amplia coalición de naciones apoya una transición de poder pacífica y constitucional. Abril, mes clave. Hasta el 28 de abril tienen las empresas foráneas para comprar crudo venezolano, de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos. Las compañías no estadounidenses que adquieren petróleo a Venezuela a través del sistema financiero de Estados Unidos o agentes de este país tienen hasta esa fecha para poner fin a sus compras. Pero además de estas sanciones,
Este viernes 12 de abril se conoció que las próximas sanciones de Trump podrían afectar viajes y remesas a Cuba, tras su apoyo irrestricto a Nicolás Maduro. De acuerdo con el portal digital CiberCuba, Estados Unidos estaría considerando imponer medidas severas al gobierno cubano. Aunque el paquete de medidas permanece aún sin revelarse, las restricciones previstas incluirían un reforzamiento del embargo con implicaciones en las operaciones comerciales y financieras de Cuba, así como posibles recortes en los viajes y remesas a la isla, señala el medio de comunicación. Estados Unidos cambia su discurso frente a una intervención en Venezuela después de que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela dijera que no es buen momento para que Guaidó pida intervención militar. Ahora el gobierno Trump parece dejar claro que Abrams se equivocó después de las declaraciones dadas la semana pasada por el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien afirmó que no es un buen momento para que Venezuela pida una intervención militar. Esta semana se ha hecho evidente que el gobierno de Donald Trump quiere corregir las afirmaciones del señor Abrams en unas declaraciones que los expertos tildan de extrañas, porque no es normal que un miembro de la cúpula militar dé ese tipo de entrevistas. El almirante Craig Faller, al mando del Comando Sur de Estados Unidos, ha dicho que las Fuerzas Armadas norteamericanas están listas para cumplir órdenes de intervención en Venezuela si así lo decide el presidente Donald Trump. Estamos en situación de alerta, dijo Faller, quien comparó a Maduro con Bashar al-Assad en Siria, diciendo que la crisis en Venezuela se acercaría a ese nivel, el de Siria, si a final de año Maduro aún está en el poder. El alto mando cree que si el tirano no sale del poder a final de año se daría un punto de inflexión. El comandante también dijo que en los altos escalafones del ejército estadounidense existe el convencimiento de que la crisis de Venezuela puede no solucionarse solo con las presiones diplomáticas y las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca. Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha exhortado a sus socios en Latinoamérica a que consideren la responsabilidad de proteger a los venezolanos víctimas de los crímenes de la tiranía socialista. Y que por lo tanto los militares respaldan a Trump si decide una intervención militar. Ese podría ser el foro elegido para legitimar una intervención, ya que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia y China tienen poder de veto. Y en línea con las declaraciones de Faller, ayer Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que Venezuela constituye un riesgo muy real para Estados Unidos. Se refirió a la presencia de Hezbollah en el país suramericano, mencionó que Venezuela se ha convertido en una ruta para sacar la droga hacia Norteamérica, y también subrayó los lazos del chavismo con Rusia. En el mismo sentido ha hablado el senador Marco Rubio, quien también haciendo referencia a la presencia de Irán y Rusia en Venezuela, ha dicho que la continuidad de Maduro en el poder no es solo cuestión de los venezolanos sino que también es una amenaza para Estados Unidos. Otro que ha hablado dejando claro que Estados Unidos no ha descartado una intervención militar, y que muy posiblemente Elliot Abrams se equivocó en sus declaraciones, es también el senador republicano Rick Scott, quien ha dicho: Maduro no nos ha dejado más opción que acompañar el envío de ayuda a los venezolanos con recursos militares estadounidenses. Lo que nos queda claro con todas estas declaraciones es que Estados Unidos sí está listo para una intervención en Venezuela. María Corina Machado, líder opositora y coordinadora de Vente Venezuela, lleva meses hablando de la necesidad de que la Asamblea Nacional y Juan Guaidó activen el artículo 187, numeral 11, y aprueben ayuda militar extranjera. Machado habla de la necesidad de dar un soporte constitucional para recibir esa ayuda militar. Lastimosamente en ese sentido aún no avanzan Guaidó, ni los miembros de la Asamblea. El socialismo hizo que Venezuela volviera al siglo XIX. Venezuela parece demostrar que el daño que produce el socialismo no tiene límites. Cuando parece que ya nada puede estar peor, nuevos desastres tienen lugar.
A inicios de marzo un gran apagón por cuenta de una falla en la hidroeléctrica del Guri que produce el 80% de la electricidad que consume Venezuela dejó a casi todo el país en la oscuridad. Después de eso, los venezolanos han tenido que vivir con un servicio de energía eléctrica intermitente. Hay lugares como Zulia y Táchira donde pasan 3 y 4 días seguidos sin luz. En un mes se han presentado en Venezuela 5 apagones nacionales. En el podcast de hoy tenemos como invitado a Eduardo Flores, columnista del diario El Nacional y analista político, quien nos contará cómo es intentar sobrevivir en medio de la oscuridad y lo que eso implica. La falta de energía eléctrica hace que tampoco haya agua, no hay internet y los teléfonos ya no funcionan. Venezuela parece haberse devuelto décadas en el tiempo. Flores recuerda que el papel moneda en Venezuela no vale nada. El billete de más alta denominación ya no alcanza ni para comprar una chupeta. De modo que toda compra se hace mediante tarjetas, pero como no hay electricidad, se cae el sistema y es imposible usar estos medios de pago. El transporte no funciona, es normal que los venezolanos caminen a diario para llegar a sus lugares de trabajo. La gente cocina en las calles y con leña. La poca comida que quedaba ahora se daña en horas. Conseguir una bolsa de hielo puede costar $8. Un salario mínimo no alcanza para comprar ni siquiera una bolsa de hielo. Hoy le contamos cómo se vive en Venezuela, los sufrimientos diarios de los venezolanos, pero también hablamos de la esperanza. Las desgracias son infinitas. Los hospitales no funcionan. Y es que cada vez hay nuevos movimientos y organizaciones de venezolanos que tienen propuestas de derecha, y se alejan por completo del socialismo que durante décadas ha acaparado casi toda la política venezolana.